Bueno, el día de hoy nosotros vamos a entrar a lo que es la derivada de funciones. Entonces vamos a la definición de esta expresión que es la derivada. La derivada de una función donde la función nosotros siempre de manera general la llamamos f, en un número que nosotros consideramos como x igual a, denotada, que es la forma en que nosotros la vamos a escribir como f' de a, de esta forma, es dos puntos, y la vamos a escribir aquí. Entonces, la función f' de a es lo que nosotros vamos a llamar a la derivada de la función en el valor del número a. Y eso, por definición, se puede escribir como el límite cuando la variable h tiende a 0 de la función f evaluado en a más h menos la función evaluada en h, todo dividido entre h. Esto que tenemos aquí es la definición clásica de lo que es la derivada de una función. Por supuesto, la derivada de una función se va a dar siempre y cuando el límite exista. Si nosotros reemplazamos, por ejemplo, si se cambia o reemplaza x por a más h, de aquí yo puedo despejar h y conseguir que h es igual a x menos a. Entonces yo puedo escribir en todo caso que la misma derivada de la función evaluada en el número a va a ser el límite cuando x se está acercando a de la función evaluada en x menos la función evaluada en a, todo dividido entre x menos a. Por supuesto, la conjetura de esto es que yo a h la estoy llamando x menos a. Y eso es como si yo lo sustituyera aquí. Y si yo sustituyo x menos a en esta expresión que yo tengo aquí, el a con el a cancela y lo que me queda es el f de x. Y esto que está acá también representa una forma de escribir la derivada de una función. Entonces, hasta ahora lo que tenemos son dos expresiones. F' aplicado a, que se escribe como este límite, y este mismo f' aplicado a, que se escribe como este límite. Supongamos que a mí me dan un ejemplo para que podamos visualizar cómo se usa. Entonces me dicen, encontrar la derivada de la función, y la escribimos aquí. F de x, que es igual a x al cuadrado menos 8x más 9 en el número, y lo vamos a llamar x igual a a. Entonces aquí tenemos la función y la vamos a derivar
en X igual a A. Como siempre, nosotros escribimos solución. Y procedemos a resolver. Entonces nosotros sabemos que la función f' evaluada en A es igual al límite cuando h va a tender a perdón, a 0 de la función evaluada en A más h menos f de A y todo dividido entre h. Recuerden que esta expresión que yo tengo acá es la misma, perdón, aquí esto es A, disculpen acá, este es A. Recuerden que esta fórmula que está aquí es la misma fórmula que nosotros estamos aplicando acá. Entonces uno viene y dice, bueno, la voy a escribir por este lado. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Resulta que la función es esta, x al cuadrado menos 8x más 9. Entonces, ¿dónde está la x? Yo voy a reemplazar por el valor de a más h. Entonces yo paso una línea de fracción lo suficientemente grande y voy a sustituir. El primer término sería a más h elevado al cuadrado, que es este, menos 8, que es este número que multiplica x. Pero a x lo voy a sustituir por a más h. Entonces yo digo aquí a más h. A todo eso yo le sumo el 9, que es el que yo tengo acá. Ahora, a toda esta expresión que yo tengo aquí, que es esta, yo le tengo que restar esta que está aquí. Indudablemente que necesito una rayita más larga. Pero la función evaluada en A para nosotros va a ser, abro un corchete para diferenciar las dos funciones y me queda A elevado al cuadrado menos 8 que multiplica X, pero X ahora es A, más 9. Y cierro. Y todo va a estar dividido por H. Aquí escribo límite cuando H tiende a 0. Pasamos una línea de fracción. Abajo escribimos H y hacemos el desarrollo. Esto es un producto notable. Entonces aquí me queda que este es cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo, menos 8 que multiplica a A, menos 8 que multiplica a H. A eso le sumo 9, quito de aquí los corchetes, entonces aquí me queda menos A al cuadrado, que es este, más 8A, que es este, menos 9. Ya cuando ustedes están aquí dicen, bueno, yo voy a simplificar términos comunes. Simplifican el A con el A, que está al cuadrado. Se ponen a observar a ver qué otros términos pueden simplificar y pueden simplificar el menos 8A con el 8A. Y pueden simplificar también el 9 con el 9. Ya cuando ustedes simplifican, entonces escriben lo que les está quedando. Entonces dicen el límite, cuando h tiende a 0, vuelven a escribir su línea de fracción, escriben h y van a escribir los términos que quedaron. ¿Qué quedó? 2a por h, que es este, más h al cuadrado, que es este, menos 8h, que es este. Ya no tengo más términos. Ahora, ustedes observan que en el numerador hay h y en el denominador hay h. Entonces ahora ustedes van a factorizar para poder simplificar y evaluar cuánto vale el límite. Si ustedes ven, pueden sacar factor común h, que va a multiplicar a 2a, ¿cierto? Más h menos 8. Y todo esto dividido entre h, que es este que está acá. Volvemos a simplificar porque estos son
factor y divisor. Así que aquí lo que me está quedando es el límite cuando h tiende a 0, t me quedó 2a más h menos 8. Ahora le aplicamos el límite. Finalmente, la función f' evaluada en a, que es la que teníamos nosotros acá en un principio, esta, va a ser igual a lo que me dé este límite. Si h tiende a 0, 2a se comporta como una constante, me queda 2a. Si h tiende a 0, esto me da 0. Y si h tiende a 0, como esto es una constante, me queda una constante. Quiere decir que finalmente f' evaluada en el número a es 2a menos 8. Y este es el resultado. Esa es la forma en la cual uno encuentra las derivadas de las funciones por definición. Y lo voy a anotar por acá. Por definición. Ya teniendo eso claro, nosotros vamos a tener otra definición, que es la definición de recta tangente. Entonces nos vamos acá y escribimos la definición. La recta tangente a y igual a f de x en el punto, entre paréntesis, a, f evaluado en a, es la recta que pasa por el punto a, f evaluado en a, cuya pendiente es igual a f' evaluada en a. Observen, la pendiente es f' evaluada en a. En otras palabras, la derivada de la función f en el número x igual a. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es eso de esa derivada? Le voy a explicar de qué se trata. Para eso voy a generar yo una grafiquita para poder colocarla aquí. Nos vamos a GeoGebra. Voy a anotar la función que nosotros trabajamos, la que decía x al cuadrado menos 8x, y a esto yo le sumo 9. Si ustedes pueden ver, aquí yo tengo la gráfica de la función, esta que está aquí. Ahora, resulta que yo quiero calcular la tangente en cualquier punto. Entonces yo voy a colocar un punto aquí. Vamos a suponer de que el punto para nosotros es el punto 3, menos 6. Si nosotros vemos el punto está aquí, mírenlo. Yo le voy a colocar sus coordenadas. Y vamos a colocarle un valor más grande para que se vea. Pues resulta que si yo trazo aquí una recta tangente,
que pase por este punto, la derivada parcial en este punto representa la pendiente. Esa pendiente que nosotros calculamos, que es M. Entonces, ya va. Como todavía nosotros no estamos trabajando con la derivada, yo lo único que voy a hacer es que voy a tomar de aquí una recta y la voy a pasar por aquí. Perdón. La voy a pasar por aquí. Perdón. Aquí. Y esta recta que tengo yo aquí es lo que nosotros vamos a considerar como la recta tangente en este punto. ¿Por qué? Déjenme quitar esto un momentico. Vamos a aumentarlo un poquito para que se den cuenta. Lo que es que tendríamos que aumentarlo mucho para que se viera. Pero bueno, con lo que tenemos allí es más que suficiente. Yo voy a recortar esto y vamos a analizarlo allá. Lo voy a poner aquí. Vamos a ponerlo un poco para acá, para que podamos estudiarlo. Entonces, si nosotros vemos acá en esta expresión, la parábola que está aquí es esta función que nosotros estudiamos. Y esta recta que está aquí está tocando a la parábola en este punto que yo tengo acá. Ahora, esta recta tiene una ecuación y nosotros la podemos determinar. Entonces uno dice, ¿de qué manera la determinamos? Resulta que nosotros calculamos esta derivada. Y esa es la derivada de la función en el punto A. Y la función que estudiamos fue x cuadrado menos 8x más 9. Es decir, esta que está aquí, x cuadrado menos 8x más 9. Y a nosotros nos dio que f' evaluado en A me estaba dando como resultado 2a menos 8. 2a menos 8. Pero si nosotros vemos este punto, ese punto tiene coordenada 3 menos 6. Quiere decir que este 3 que está aquí es el que nosotros vamos a considerar como el A. Y ese A lo vamos a sustituir acá. De tal manera que f' evaluado en 3 va a ser igual a 2 que multiplica a 3 menos 8. Así me queda que f' evaluado en 3 va a ser igual a 2 por 3, que es 6, menos 8 me queda menos 2. ¿Qué va a representar esto que está aquí? Eso va a representar la pendiente. ¿De qué recta? De esta recta que está aquí. Entonces uno dice, bueno, yo sé que hay una fórmula de la recta, que es la fórmula punto pendiente, que dice que si yo tengo i menos i sub 1, eso se puede escribir como x, como m, por x menos x1. Donde x1 i sub 1 es un punto de la recta. Y m es su pendiente. Pero nosotros podemos ver aquí que si yo voy a aplicar esta fórmula, que es una fórmula ya conocida por ustedes, que es la fórmula punto pendiente de la recta, yo aquí ya tengo la pendiente. Este es el valor de m. Entonces yo puedo sustituir i menos y le voy a sustituir el punto por donde está pasando. Si nosotros vemos el punto está aquí, mírenlo.
Y la segunda coordenada es menos 6. Entonces yo escribo aquí menos 6. Y esto va a ser igual a m. Y m lo tengo aquí, que vale menos 2. Y digo que esto es menos 2 que multiplica a x menos x1. Pero x1 vale 3. Quiere decir que aquí me queda y menos menos me queda más 6. Igual. 2 por x me queda menos 2x. Menos por menos me queda más. Y 2 por 3 me queda 6. Este 6 con este 6 lo simplifico. Y lo que me queda es y igual a 2x. Y si nosotros vemos esto que está acá, esta es la ecuación de la recta tangente a la función f en el punto 3, menos 6. ¿Ok? Y esa es la forma en la cual uno determina la ecuación de la recta. Si yo me voy a sustituir esta recta y igual a 2, y yo me voy acá, yo voy a quitar esta recta para que ustedes se den cuenta. Y voy a escribir aquí simplemente y igual a menos 2x. Y fíjense que aquí está la recta, que está tocando al punto 3 menos 6 que pertenece a la parábola. Miren. ¿Por qué? Porque esta recta que yo tengo aquí está tocando a la parábola, que es esta que está aquí, en un punto. Es decir, que este punto que está aquí es el punto común para la parábola y la recta. Y esa es la forma en la cual uno consigue las derivadas, por definición. Hay otra parte que es necesaria ver en las derivadas que se llaman las razones de cambio. Y eso se utiliza mucho en otras asignaturas que tienen que ver con la parte del cálculo. ¿Ok? Para eso nosotros nos vamos a dar con la definición. Entonces, la primera definición que nosotros tenemos es lo que vamos a conocer nosotros como razón instantánea. Perdón. Razón de cambio, y disculpen, instantánea. Y esa razón de cambio instantánea está dada por un límite. Voy a escribir 2 puntos y la definición del límite aquí abajo. Y esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué es delta y? Resulta que y es la imagen. Quiere decir que esto lo puedo escribir yo como el límite cuando x2 tiende a ser x1, y observen arriba, de la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1. Y todo esto dividido entre x2 menos x1. Algunos de ustedes dirán, ¿y eso geométricamente cómo se interpreta? Es como si yo les digo a ustedes que yo tengo un sistema referencial de 2 dimensiones. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Yo lo identifico, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, yo trazo una curva cualquiera. Vamos a suponer que la curva cualquiera yo la trazo aquí. Entonces, yo voy a buscar un punto aquí. Vamos a ver, uno aquí. Y voy a buscar otro punto aquí. Y sobre esos puntos yo voy a trazar paralelas. Es decir, yo puedo trazar una paralela aquí hacia abajo y otra paralela aquí. Y además de esto, voy a trazar esta aquí.
Si nosotros ahora visualizamos, lo que vale esto desde aquí hasta aquí va a ser para nosotros el delta I. Y lo que vale esto de aquí hasta aquí va a ser para nosotros el delta X. ¿Por qué? Porque este va a ser X2 y este va a ser X1, aquí y aquí. Y si yo proyecto aquí, este va a ser F de X2, y si yo proyecto aquí, este va a ser F de X1. Entonces, este pedacito y este pedacito son estos que están dados acá. A esa expresión que yo tengo aquí es la que nosotros vamos a llamar razón de cambio instantáneo. La derivada f' de A es la razón de cambio instantáneo de I igual a f de x cuando x es igual a A. Entonces, esta derivada que nosotros vimos ahorita arriba va a representar la razón de cambio instantáneo de esta función que yo tengo aquí cuando yo le cambio el x por el A. Entonces ya tenemos la expresión de lo que representa las razones de cambio. Pasemos a otro punto. Sin embargo, les voy a indicar que me gustaría que ustedes hicieran los ejercicios que están en el capítulo 2.7 del libro de James Stewart, que se encuentran en la página 150. Entonces, yo quiero que por lo menos ustedes me hagan los ejercicios hasta el número 10, desde el 1 hasta el 10. ¿Ok? Ahí tienen suficientes ejercicios para que ustedes me encuentren problemas de este tipo. También me gustaría que hicieran, ya va que estoy viendo otro ejercicio acá, desde el 18 hasta el 38. Entonces ahí tienen suficiente ejercicio para que puedan trabajar esta parte de la derivada. Pasemos a otra parte. Ahora vamos a ver a la derivada como una función. Entonces voy a escribir acá la derivada como una función. Subrayamos esto. Bueno, resulta que nosotros vimos, cuando estábamos viendo la definición, que si yo tenía una función, ¿cierto? Y yo a esa función le decía f' evaluada en A, esto me daba la pendiente. Pero eso lo podía escribir yo como la ecuación que era el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en A más h menos la función evaluada en A
Y todo esto dividido por h. Si ahora cambiamos a por x, entonces f' evaluado, ya va. Esto es un apóstrofe, así. F' evaluado en x va a ser igual al límite. El h sigue siendo h. Pero aquí la función va a ser de la forma x más h menos f de x. Y todo dividido entre h. En otras palabras, esto que tengo acá es lo que nosotros vamos a llamar la derivada como una función. ¿Ok? Para eso nosotros vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo una función f de x igual a x elevado a la 3 menos x, encontrar una fórmula para f' de x. Es decir, que esto es lo que yo voy a buscar. Y grafique. Entonces yo escribo por acá solución. Comenzamos a resolver. Ustedes dirán, profesor, ¿y cómo comenzamos? Bueno, vamos a escribir lo que yo tengo aquí en esta nubecita azul. Resulta que la fórmula dice que f' evaluado en x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos el f evaluado en x sobre, disculpen acá la línea, todo esto sobre h. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a sustituir aquí en esta función y en esta función a la función que me están dando. Es decir, esta que está aquí. La voy a reemplazar aquí y aquí. Pero cuando voy a hacer la primera parte, en vez de sustituir x a la 3 menos x, sustituyo x más h a la 3 menos x más h. Entonces nosotros lo vamos a hacer un poquito más acá. Y decimos, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Pasamos una línea de fracción. Y arriba aquí vamos a escribir esta función, pero en x más h. Entonces aquí me queda que esto es x más h elevado a la 3 menos x más h. Esta es la primera parte. ¿Ok? Y ahora aquí yo le tengo que restar a esto. Vamos a cerrar esto aquí para identificar que este es este. Y ahora le voy a restar la función evaluada en x. Pero la función evaluada en x es propiamente la que me están dando aquí, que es x a la 3 menos x. Y todo dividido por h. Escribo por acá, un poco más pegado acá, porque tengo que hacer un desarrollo cúbico. Y digo el límite cuando h tiende a 0, y vamos a pasar una línea de fracción, vamos a escribir abajo h, y vamos a hacer este desarrollo. Si yo hago el desarrollo cúbico de esto es x a la 3 más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo a la 1, más el triple producto del primero a la 1 por el segundo al cuadrado, más el cubo del último. Ahora le resto esto que está aquí, que sería menos x y menos con más, me queda menos h. Quito los corchetes y me queda menos x a la 3 y menos con menos me queda más x. Cuando estoy aquí, como hicimos en el ejercicio anterior, procedemos a resolver. ¿De qué manera? Simplificando.
Simplifico este x a la 3 con este x a la 3. Observo que este x lo puedo simplificar con este x. Y si nosotros vemos, ya no puedo simplificar nada más. Entonces nos está quedando que f' en x es igual al límite cuando h tiende a 0. Pasamos una línea de fracción y escribimos lo que nos queda. Abajo es h. Arriba me queda 3x al cuadrado h, que es este. Más 3xh al cuadrado, que es este. Más h elevado a la 3, que es este. Y aquí me queda después, perdón, disculpen. Y aquí me queda después que este es menos h. Si ustedes pueden ver, aquí hay h, aquí hay h, aquí hay h y aquí hay h. Entonces yo saco factor común de h para poder simplificar. Tomo otra hoja en la pantalla y procedemos a resolver en la parte de abajo. Quiere decir que f' de x, que es la función derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0, saco factor común h, que va a multiplicar a 3x al cuadrado, que es este que está aquí, más 3xh, que es este que está aquí, más h al cuadrado, que es este que está aquí, menos 1. Y todo eso, por supuesto, que va a estar dividido por h. Aquí vuelvo a simplificar esto porque es factor y denominador, lo que indica que f' de x, que es la derivada de la función, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de lo que me queda, que es 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado menos 1. Quiere decir que f' de x va a ser igual. Si yo le voy a aplicar el límite, le tengo que aplicar el límite a cada uno de estos términos. Como aquí es 3x cuadrado y no hay h, me queda 3x cuadrado. Como aquí hay h y h tiende a 0, esto se hace 0, ni lo escribo. Como h tiende a 0, este h tiende a 0, ni lo escribo. Y como h tiende a 0 y esto es una constante, escribo la constante. Y esto que está aquí es lo que representa para nosotros la fórmula para la derivada de esa función. Recuerden, la fórmula para la derivada de esa función. Ahora vamos a graficar tanto a la función original como la función derivada para que se den cuenta que son diferentes. Entonces, voy a quitar esto. Y vamos a escribir primero a la función que me dan sin derivar. La función que me dan sin derivar, recuerden que era x elevado a la 3 y le restaba x. Y aquí tienen a la función. Esta función que está en color naranja es esta que tengo aquí. Ahora voy a en la misma gráfica, a dibujar lo que nos quedó. Y lo que nos quedó, recuerden que fue 3x al cuadrado menos 1. Entonces yo escribo acá 3x al cuadrado menos 1. Y si ustedes ven aquí, la que es color moradita es la derivada. Y la que es color naranja es la función. Las voy a tomar y las voy a colocar por acá. Esta es la función f y esta es, perdón, y esta es la función derivada. Vamos a bajarlo un poquito. Y vamos a hacerle un pequeño recorte para que lo coloquemos allá.
Vamos a ponerlo por aquí. Está muy grande, pero lo vamos a recortar un poquito. Entonces recuerden que en esta parte, esta es la función, que yo la voy a escribir aquí simplemente como la función en color, bueno, aquí no tengo naranja, pero lo más aproximado. Esta es la función f de x. Esta. Y esta que está aquí, que es moradito, pero no tengo morado, lo voy a hacer en azul, es f' de x, esta que está aquí. ¿Ok? Que es lo que nos dio aquí. Y esta es lo que tengo aquí. Entonces, esa es la forma de poder visualizar una función y su derivada. Vamos a hacer otro. Si yo tengo la función f de x, que es igual a la raíz de x, encontrar la derivada de f de x y establecer el dominio de f' de x, es decir, de la derivada. Me dan esta función, me están pidiendo la derivada de esto y me están pidiendo el dominio de esto. Entonces uno viene y dice, bueno, vamos a escribir solución por aquí. Entonces uno vuelve a escribir la misma ecuación. Te dicen, ¿cuál ecuación, profesor? Esta que está aquí. La voy a copiar para que se den cuenta que es la misma que yo utilizo para todo. Esta que está aquí. Me la voy a llevar aquí abajo. Voy a poner por aquí. Es decir, que esta función que está aquí se la voy a aplicar a esta que está aquí. ¿Qué indica esto? Que f' de x va a ser igual. Esto queda igual. Paso mi línea de fracción. Perdón, aquí es una flechita. Entonces aquí yo voy a escribir la función evaluada en x más h, es decir, la raíz de x más h. Y aquí yo le voy a restar la raíz de x porque es la función. Miren, la función. Y aquí lo voy a dividir por h. Ahora, como nosotros vemos esto aquí y hay una raíz, en las clases anteriores, nosotros podemos ver que podemos racionalizar o multiplicar por la conjugada. Eso indica de que f' de x va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de la raíz cuadrada de x más h menos la raíz cuadrada de x, todo dividido entre h, y lo voy a multiplicar por la conjugada. La conjugada era la raíz de x más h, pero en vez de ser menos aquí, escribo más. Si aquí fuera más, escribo menos. Y aquí la raíz de x. Y todo esto dividido entre la misma expresión que está en el numerador. Vamos a encerrarlo en paréntesis para que no haya confusión. Como no me queda más espacio, procedo a resolver en la parte de abajo. Entonces aquí me resulta que la función f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Si nosotros observamos este término y este término y este son iguales. Lo que pasa es que aquí hay negativo y aquí hay positivo. Así que me queda el término de la raíz de x más h elevado al cuadrado, porque diferencia por su suma, suma por su diferencia, es diferencia de cuadrado. Y aquí me queda la raíz de x elevado al cuadrado. Todo esto va a quedar dividido o partido entre el producto de h, que es este término,
que me va a multiplicar a la raíz de x más h más la raíz de x. El cuadrado simplifica con el índice de la raíz. El cuadrado simplifica con el índice de la raíz. Quiere decir aquí que la función f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Qué me quedó aquí? X más h, que es la cantidad subradical. ¿Y qué me quedó aquí? X, que es la cantidad subradical. Y aquí todo esto dividido entre h, que multiplica a esto. En esta parte podemos visualizar que esto y esto se simplifica. Es decir, que lo que me está quedando aquí es el límite. Cuando h tiende a 0, arriba me quedó h. Abajo me quedó h, que multiplica la raíz de x más h más la raíz de x. Y aquí puedo volver a simplificar. ¿Qué indica esto? Que finalmente f' de x, que es la derivada que estamos calculando, es el límite. Cuando h tiende a 0, arriba me quedó la unidad y abajo me quedó y si ustedes ven aquí, si h tiende a 0, esto me da 1. Y abajo me queda la raíz cuadrada de x más 0 más la raíz cuadrada de x. Y eso es 1 sobre la raíz de x más la raíz de x. Quiere decir que finalmente el resultado esperado es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. Este es el resultado. Esta es la derivada. Quiere decir que si yo tengo a la función f de x, que es igual a la raíz de x, la derivada es esta. Pero ahora, este ejercicio me está pidiendo a mí que determine el dominio. ¿De quién? De f'. Entonces nosotros tenemos que calcular el dominio de la función f' de x. Esta es mi otra interrogante. Como es una función racional y hay una raíz, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0. Con esto ya puedo conseguir el dominio y decir que el dominio de la función f' de x va a estar formado por el intervalo abierto que va desde 0 hasta más infinito. Y aquí ya tengo la definición del dominio de la función. Si uno quiere ver la gráfica de esto, vamos a verla. Entonces voy a quitar esto y vamos a quitar esto. Entonces voy a escribir aquí a la función que nos dio. La función que nos dio fue 1 sobre 2 veces la raíz de x. 1 dividido entre 2 veces la raíz de x. Perdón. 1 dividido entre 2 veces la raíz de x. Y si ustedes ven, aquí está la función. Vamos a cambiarle el color para que se vea mejor. Vamos a ponerla roja y un poquitico más gruesa. Aquí está la función. Y ustedes pueden ver que la función está en el primer cuadrante, pero el eje Y representa una asíntota para la función. Quiere decir que la función está definida a partir de aquí. Entonces nosotros podemos hacer pequeños recortes de esto, así, y lo ponemos aquí. No lo está pidiendo el problema, pero aquí podemos visualizar de que el dominio es para todos los x mayores que 0. Es decir, que es abierto en 0 y se va a más infinito. ¿Por qué? Porque son todos los valores que toma para allá.
Preguntas al respecto. ¿Está claro aquí, jóvenes? Por favor, respondan. ¿Mm? Miren, es necesario que ustedes participen para indicar si está claro o no está claro. ¿Está claro, jóvenes? Ok, por lo menos ya respondió alguien por acá. Bueno, vamos a continuar acá. Fíjense una cosa de forma general. Yo voy a dibujar aquí un sistema referencial, aparte del ejercicio que acabamos de hacer. Y lo voy a hacer de este tamaño. Voy a decir que este es mi eje Y y este es mi eje X. Y yo voy a trazar aquí la gráfica de una función. Cualquier función. Vamos a suponer que tengo una función que hace esto. Si nosotros observamos, este punto de aquí es el punto más bajo. Este punto de aquí es el punto más alto. Este de aquí es el más alto, pero este que está aquí no es ni el más alto ni el más bajo. Resulta de que si esto es una función f de x igual a y, cuando yo trazo, y pongan mucha atención, una línea aquí que es paralela, que pasa por el punto paralela al eje X, en este punto B, la pendiente M es igual a 0. De igual forma, yo puedo trazar aquí otra línea que es paralela al eje X y toca el punto, otra línea que es paralela y toca el punto, y yo puedo argumentar que aquí en este punto la pendiente es 0 y aquí la pendiente es 0. Pero aquí la cosa cambia, porque aquí la pendiente tiene una inclinación. Esta que está acá, la pendiente, esta M, es distinta de 0. Tiene un valor. Si ella inclina a la derecha, va a ser positiva, pero si ella inclina a la izquierda, va a ser negativa. Y eso hay que tenerlo presente a la hora de resolver los ejemplos. Recuerden, cuando la pendiente me da 0, quiere decir que la recta tangente a la curva es paralela al eje X. Vamos con otras notaciones. Cuando hablo yo de otras notaciones, es la forma en que puede escribirse la derivada de una función. La derivada de una función se puede escribir de diferentes maneras. La manera usual que nosotros vamos a trabajar es f' de x, pero también se puede escribir como y'. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función y igual a f de x, y esta es la función original, yo le puedo escribir prima y prima y esto representa lo mismo. Pero también se puede escribir de esta manera. La derivada de la función y respecto de la variable x. También se puede escribir la derivada de la función f respecto de la variable x. También se puede escribir como la derivada respecto de x de la función f de x. Y hay algunos otros libros que dicen que la escriben con una d grande, como la d de dominio, y dicen la derivada de la función f de x. Pero para diferenciarla del dominio le escriben una x chiquitita acá, indicando que yo voy a derivar a esta función respecto de x. Aquí hay que tener claro de que
d de x y el diferencial respecto de x, estos que están acá, que yo los marco aquí y los marco aquí, son lo que nosotros vamos a llamar los operadores de derivación. Entonces, cada vez que aparezca esto, es un operador. Y cada vez que aparezca esta derivada, bien sea así, así o así, también es un operador de derivada. ¿Ok? Si nosotros queremos evaluar la forma de mostrar una evaluación en x igual a, se denota o se escribe como la derivada de la función y respecto de x. Ustedes le trazan una rayita aquí, vertical, y dicen abajo aquí en este pedacito de abajo, x igual a. Esto significa que ustedes están calculando la derivada y la van a evaluar en el punto A. O hay algunos otros libros, textos que dicen la derivada de y respecto de x, y aquí escriben un símbolo de corchete. Y en la parte de abajo, aquí, dicen x igual a. Recuerden que esta es la forma de mostrar la evaluación en este punto. Vamos con una definición. Como es una definición importante, la vamos a subrayar. Entonces, comenzamos. Una función f es derivable, y vamos a marcar esto también. Una función f es derivable en x igual a si f derivado evaluado en a existe. Es derivable en un intervalo abierto. De la forma, pongan mucha atención, puede ser de la forma a, b, o puede ser de la forma a más infinito, o puede ser de la forma menos infinito a, o puede ser de la forma menos infinito, coma, más infinito, coma, si es derivable en todo punto del intervalo. Entonces, esa es la forma de ver si una función es derivable o no. ¿Ok? Vamos con un teorema que nos hace falta para esto. Vamos a subrayarlo. Si la función f es derivable en el número x igual a, vamos a subrayar aquí, es derivable. Entonces, f
aquí falta una coma, f es continua en el número x igual a. Y vamos a subrayar la palabra continua. Entonces, si la función es derivable, es continua. Al revés, no. ¿Ok? Voy a colocar aquí una pregunta. ¿Cómo deja de ser derivable una función? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿de qué manera una función no es derivable? Entonces yo voy a hacer un grafiquito para que lo vean. Si yo tengo un sistema referencial y dibujo mi recta o eje Y, dibujo mi recta o eje X, y yo vengo y los identifico, digo este es el eje Y y este es el eje X, yo voy a trazar una recta vertical aquí. Y esa recta vertical aquí tiene valor en este punto de X igual a A. Si yo tengo una función que hace esto, fíjense acá, viene por acá y va bajando, 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 de esta forma, así, bajando, bajando, y toca aquí. Y esta misma viene por acá, bajando, 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 y toca aquí. Quiere decir que esta recta vertical que está aquí, esta, vamos a escribirla en otro color para diferenciarlo. Esta recta que está aquí es la recta tangente vertical. Entonces, cuando se da este caso de la recta tangente vertical, la función no tiene tangente en ese punto, vamos a decirlo aquí, porque no es derivable en este punto. Entonces, cada vez que nosotros nos dé una especie de recta vertical, la función no es derivable allí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función deja de ser continua, se va hacia acá. Y ella sigue bajando y bajando y nunca toca. Es como si yo les dijera a ustedes que en X igual a A, eso es asintótico, que es la asíntota vertical. Entonces, cuando es asíntota vertical, no se puede calcular en todo caso el límite. Ahora, yo puedo tener otro sistema referencial. Ya sabemos que los ejes son el eje X y el eje Y. Y yo puedo tener esta función, mírenla acá. Y resulta que en este punto que está aquí, no hay derivada, porque no se pueden trazar las rectas tangentes, porque yo podría dibujar muchas. Entonces aquí, en este punto, no hay rectas tangentes. Es decir, porque esto es un pico. En las esquinas o picos no hay tangentes. Cuando hay una discontinuidad, tampoco. Es decir, si yo tengo un sistema referencial aquí de esta manera, voy a dibujar los dos casos que presenten acá. Ya sabemos que este es el eje Y, el eje Y, el eje X y el eje X. Entonces yo puedo tener aquí una función que haga esto, miren. Y cuando es aquí, salta. Entonces de pronto la función aquí toma este punto y sigue por acá. Aquí hay una discontinuidad.
Quiere decir que si yo proyecto este punto aquí abajo, y yo digo que este X igual acá, aquí no hay derivada. Si, por ejemplo, yo tengo esta curva, fíjense bien, y yo trazo aquí una vertical, y la vertical llega hasta aquí. En este punto X igual a, tampoco hay tangente. No es derivable. Recuerden que aquí también yo proyecto aquí abajo, disculpen la raya, y aquí tampoco hay. Entonces, cuando a uno le preguntan, ¿cómo deja de ser derivable la función? Cuando se presentan rectas verticales acá. Esta vertical ya hace de que la función deje de ser derivable. Cuando hay un pico, cuando hay una discontinuidad, o cuando se presenta esta vertical que representa esta misma que está acá. Y esos son los casos que se presentan. Ya teniendo claro esto, pasamos a lo que son las derivadas de orden superior. Entonces ustedes dicen, ajá, profesor, ¿y cómo eso de las derivadas de orden superior? Bueno, que yo puedo derivar nuevamente una función. Vamos a suponer, sea f una función derivable. Recuerden que si f es una función derivable, no puede ser de esta forma, ni tener picos, ni ser discontinua, ni ser con asíntotas verticales de esta manera. Entonces, sea f una función derivable, entonces f' también lo es. Así que f' se puede, ya va, que estoy escribiendo aquí un disparate. Así que f' se puede derivar a sí misma. Es decir, si yo tengo f y yo la derivo, según lo que dice acá, yo tengo opción de volver a derivarla. Y esto se va a leer como f derivada derivada o f''. Es decir, que si yo tengo una función y la función es derivable, yo puedo obtener f'. Y f' también la puedo volver a derivar. Así que si yo la puedo volver a derivar, yo puedo obtener f'', que eso va a representar para mí la segunda derivada. ¿Por qué segunda? Porque estoy derivando por segunda vez esta expresión. Para esto nosotros vamos a utilizar una notación. Y esa notación es la que aparece en los libros, que solo la voy a mencionar, que es la notación de Leibniz. Notación de Leibniz. Y esa notación lo que dice es que si yo voy a derivar respecto de x a la derivada de y respecto de x, recuerden que la derivada de y respecto de x es propiamente f'. Y cuando yo voy a volver a derivar, entonces uno dice derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces. Entonces hay que aprender a leer esto. ¿Cómo se lee esto? Derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces. Y esto es la derivada de orden 2. Por ejemplo,
Supongamos que yo tengo la función f de x igual a x a la 3 menos x. Si ustedes recuerdan, nosotros calculamos la derivada de esa función. La voy a buscar arriba. Aquí está. Fíjense que aquí está la función x a la 3 menos x y esta es su derivada. Entonces yo me la voy a llevar para allá. Llevar para acá. Y la voy a poner aquí. Entonces voy a colocar por acá solución. Se sabe que, dos puntos, esto que está acá, que yo lo voy a encerrar también en verde, es la derivada de f de x, porque ya lo vimos. Quiere decir que yo tengo que volver a derivar esto. Así que ustedes dicen, fíjense, pongan mucha atención. F segunda de x va a ser igual a f prima de x, perdón, vamos a escribirlo bien, a f prima de x, pero yo lo voy a volver a derivar para que me quede la derivada de orden 2. Y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f' evaluado en x más h menos f' de x, todo dividido por h. F' lo tengo aquí. Entonces yo puedo decir que f segunda de x, omitimos esto, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Voy a escribir mi línea de fracción y voy a sustituir. Recuerden que f' es este. Entonces yo escribo aquí que esto es 3 que multiplica a x más h, ¿cierto? Y esto al cuadrado. A eso yo le resto 1, porque miren que yo le resto 1. Esto lo voy a encerrar yo aquí en un corchete y ahora le voy a restar f' de x. Y f' de x es 3x cuadrado menos 1. Entonces yo digo acá 3x al cuadrado menos 1. Y todo lo divido entre h. Fíjense que es una sustitución. Así me queda que f segunda de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Pasamos una línea de fracción, dividimos por h y procedemos a resolver. Cuando yo resuelvo esto es cuadrado del primero. Como está multiplicado por 3, me queda 3x al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo por 3, me queda entonces 6x por h. Más cuadrado de h por 3 me queda 3 por h. Quito los corchetes y me queda menos 3x cuadrado y este menos. Perdón, me faltó el menos 1 aquí. Este que está aquí me faltó. Tengo que escribir 1. Ahora, si vamos a esto, menos 3x cuadrado y menos con menos me queda más 1. Cuando estoy aquí, nuevamente observamos que puedo simplificar este término con este término. Este término con este término. Voy a tomar otra hoja. ¿Qué indica esto? Que la derivada segunda de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de lo que me quedó. ¿Y qué me quedó? 6xh más 3h dividido entre h. Por supuesto que yo puedo sacar factor común y simplificar, ¿no?
Pero como nosotros ya sabemos hacer esto, cuando yo simplifico todo por h, lo que me queda aquí es simplemente 6x más, perdón, déjenme ver aquí. Perdón, me faltó el cuadrado aquí, porque recuerden, cuadrado del primero, doble el primero por el segundo, cuadrado del segundo, me faltó un cuadrado aquí y aquí un cuadrado. Quiere decir que cuando yo simplifico el h con el h, este se desaparece. Y cuando simplifico h cuadrado con h, me queda 3h. Y si h tiende a 0, esto me da como resultado 6x, porque x no depende de h, y 3 por 0 es 0. ¿Qué quiere decir? Que f derivado segunda vez va a ser igual a 6x. Y aquí tengo la segunda derivada. Uno pudiera hacer un gráfico de las tres funciones para que visualicemos. Entonces voy a borrar esto y vamos a escribir la primera función que yo tenía. La primera función que yo tenía era, déjenme buscarla porque no la recuerdo. Era x a la 3 menos x. Entonces yo escribo aquí x elevado a la 3 menos x. La segunda función que yo tenía era 3x cuadrado menos 1. 3x al cuadrado menos 1. Y la que acabamos de calcular, que es esta, es 6x. Entonces yo me voy acá y digo aquí 6x. Y tenemos las tres funciones descritas en una sola gráfica. Lo único es que vamos a cambiarle los colores para diferenciarlas. A la función esta que está aquí la voy a colocar de color azul. Entonces yo creo que ahora sí las podemos diferenciar. Entonces yo voy a hacer un pequeño recorte de esto para indicar las tres gráficas de las funciones y sus derivadas en una sola hoja. La vamos a poner aquí. Vamos a darle en el centro. Entonces aquí podemos ver de que la línea roja es precisamente para nosotros la función 6x. ¿Cuál? La que me dio aquí. La línea verde, perdón, la parábola en verde es la función que a nosotros nos había dado 3x al cuadrado menos 1. Y esta que está acá era x a la 3 menos x. La que está en azul es x a la 3 menos x. Entonces, esta es la función f de x. Esta es la segunda derivada. Perdón, la primera derivada. Y esta que está acá es la segunda derivada. La tercera derivada f prima 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 de x se denota dos puntos. Entonces la voy a escribir por aquí abajo. Entonces uno dice f prima 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 de x.
Recuerden que eso es lo mismo que tomar ahí y derivarlo 3 veces. Pero eso va a ser derivar respecto de x a la derivada de orden 2 de y respecto de x 2 veces. Entonces, cuando uno va a hacer esta notación, dice derivada de la derivada de orden 2, derivada de orden 3 de y, respecto de x 2 veces, respecto de x 3 veces. Esto que está aquí va a representar para nosotros la tercera derivada. Y esta es la forma en la cual nosotros la vamos a denotar. ¿Qué indica esto? Que, por ejemplo, nosotros tenemos la función f de x que acabamos de graficar, que es x a la 3 menos x. Y también nosotros vimos que la derivada de esto nos dio a nosotros 3x al cuadrado menos 1. Pero también nosotros conseguimos de que la segunda derivada de x nos dio a nosotros como resultado 6x, es decir, la que está aquí. Si yo quiero ahora hallar a la tercera derivada de esta expresión, ustedes dirían, bueno, yo le tengo que aplicar f1, 2, 3, que va a ser el límite cuando h tiende a 0, de f segunda evaluado en x más h, menos f segunda evaluado en x, y todo dividido por h. Resulta que esta es la segunda derivada. Así que me queda que la tercera derivada de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 6 que va a multiplicar a x, pero x es x más h, que es lo que tengo yo aquí. Y aquí la segunda derivada, que es 6x. Y todo dividido por h. Si nosotros sacamos la cuenta, la tercera derivada de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Al multiplicar de forma distributiva me queda 6x más h menos 6x. Y todo dividido entre h. ¿Qué podemos simplificar nosotros? Perdón, aquí me faltó un 6. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Qué podemos simplificar nosotros aquí? Este con este. Así que finalmente lo que me queda es que la tercera derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 6h, que es lo que me quedó aquí, dividido entre h. Pero yo puedo cancelar esta h con esta h. Y finalmente lo que me queda es 6. ¿Qué quiere decir? Que la tercera derivada de la función me da 6. Esta es la tercera derivada. Algunos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y cómo será la cuarta derivada? La cuarta derivada, ustedes la escriben de esta forma, con números romanos. Hay algunos textos que le pasan un pequeño rayita aquí. La cuarta derivada de la función va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la tercera derivada de la función evaluada en x más h, menos la tercera derivada de la función evaluada en x, todo dividido por h. Pero si nosotros decimos la cuarta derivada de x y evaluamos, f, tercera derivada, en x más h sigue siendo 6 porque no tiene dónde sustituir, entonces yo escribo 6. Y f tercera derivada, como no tiene más valor sino que 6, yo escribo 6. Y todo dividido por h. Quiere decir que finalmente,
6 menos 6 me da 0, ¿cierto? Vamos a ver si lo vemos acá. Aquí me queda así. Límite cuando h tiende a 0, de 0 dividido por h. Pero antes de evaluar 0 entre h, esta expresión me da 0. Quiere decir que la cuarta derivada de la función es el límite de 0, y el límite de 0 es 0. Es decir, que llega un momento cuando uno está derivando algunas funciones que en algún momento la derivada se hace 0. ¿Ok? Y esa es la forma de visualizar hasta la cuarta derivada. De pronto la función tiene más derivadas, pero en este caso esta, en la cuarta derivada, se hizo 0. Ustedes van a hacer ahora, en esta parte, los ejercicios del capítulo 2.8 del libro de James Stewart. ¿Qué página van a tomar? La página 162. ¿Cuáles ejercicios van a hacer? Ya les voy a decir. Van a hacer desde el ejercicio número 1, que son ejercicios muy simples. Ya les voy a decir hasta dónde. Hasta el ejercicio número 11. También van a hacer, denme un minuto, desde el ejercicio 21 al 31. Bueno, eso por ahora es más que suficiente. Con esos ejercicios, ya teniendo claro esto, vamos a pasar a un próximo tema, pero eso lo vamos a ver la semana que viene, perdón, la clase que viene, que tiene que ver con lo que son las reglas de derivación.